Hola amigos, bienvenidos a Voces que Transforman. Hoy les traigo un tema de extrema importancia. ¿Sabían ustedes que aprender en grupos, ese tipo de aprendizaje donde conocemos que otros están en nuestra misma situación, donde aprendemos de la experiencia de ellos, es de suma importancia y es una de las formas donde mejor y más rápido se puede aprender o se puede superar algo? Para adentrarnos un poquito en el tema, vamos a conversar con una especialista, con Ana María Beranes. Ella es psicóloga clínica graduada en Cuba, además tiene un máster en medicina verde tradicional y está terminando sus estudios de máster en análisis aplicado a la conducta acá en Estados Unidos. Por supuesto, también trabaja dando terapias como Registered Behavioral Technician y tiene una experiencia muy cercana porque pertenece al grupo de entrenamiento grupal a padres de la agencia American Behavioral Solution, y allí ella ha experimentado y además es una de las ponentes conferencistas que trabaja con estos grupos de personas que coinciden en circunstancias, en emociones, en situaciones. Y la verdad es que es una de las experiencias que nos muestran que sí, que este aprendizaje vicario de red de apoyo, de socialización, es realmente muy efectivo y es realmente una oportunidad. Ana, bienvenida a Voces que Transforman. Gracias por estar acá. Gracias, Laura, gracias. Es un placer para mí estar aquí en este espacio tan bonito. Así es, y para nosotros es un privilegio porque realmente eres una profesional con muchos años de experiencia diversa, además en la psicología clínica, que creo que es una de las que se vincula muy directamente, ¿verdad?, con diversas situaciones que pueden llegar a ser bien problemáticas, complejas para la vida de los seres humanos. Ana, cuéntame, ¿cómo llegaste tú al mundo de la psicología, luego al mundo de esta psicología más cercana a trabajar con el comportamiento humano, como es la terapia del análisis aplicado a la conducta? Bueno, Laura, te cuento. Yo desde muy pequeña, es decir, bueno, desde adolescente, siempre tuve mucho gusto por la psicología porque siempre me ha gustado lo que es el área de las letras, conversar, dar esos consejos. Siempre como que tuve esa habilidad y muchas personas se acercaban a mí como para que yo le diera su punto de vista y les gustaba y decían que se sentían muy bien al conversar conmigo. Entonces, cuando llegué a 12 grado, que es el momento de uno elegir una carrera, decía, bueno, ¿por dónde me voy a ir? Primero pensé en estudiar psicología en el área General, sí. general, pero surgió esta carrera nueva, psicología clínica, llevaba nada más que 2 años en el momento que yo la opté por ella, de haber surgido, y como en segundo año de la carrera empezaba a estudiar, es decir, continuabas estudiando y comenzabas a trabajar, tenías esas prácticas desde temprano, dije, bueno, este es el camino. En el hospital trabajé en diferentes como salas. Casi siempre fue o medicina interna, donde tú te enfrentas con muchas enfermedades, pacientes con diferentes enfermedades. Y en los últimos años trabajé en la sala de neurología y cerebrovascular, sala donde adquirí muchos conocimientos y además desde ahí empecé con lo que eran las psicoterapias grupales. Pertenecí a la cátedra de neoplasia de pulmón, de los pacientes con neoplasia de pulmón, donde ellos estaban en un ensayo clínico y como parte de ese ensayo clínico también tenían la atención psicológica y también teníamos grupos de psicoterapias grupal con esos pacientes en apoyo a sus emociones en todo ese proceso. Realicé una maestría, como bien decías, en medicina natural y tradicional, una maestría muy bonita porque era de la aplicación de la terapia floral para la depresión en pacientes con Parkinson. Tuve la oportunidad de trabajar en un grupo de psicoterapia infantil, donde después que empecé aquí en ABA me di cuenta que se utilizan técnicas similares, lo que bueno, no con los mismos nombres.
porque trabajé en un proyecto que tenía un psicólogo infantil. El objetivo era que se trabajaban con niños de 5 a 7 años, lograr la independencia en muchas de las áreas de esos niños, que era el objetivo fundamental, además de disminuir algunas conductas desadaptativas que tenían esos niños. Y bueno, le hacían como como para reforzarlo, como una manera de ayudarlo, como reforzamiento se le daba al final como se le hacía como unas medallas, como si fuera de oro, y para el niño ganársela tenía que cumplir con 5 habilidades. Ana, bueno, tienes una experiencia allí, yo diría que bien basta en el trabajo desde la psicología con grupos, pero también me comentabas que tuviste la oportunidad de trabajar pues con personas individuales también. O sea, puedes contrastar, puedes comparar. ¿Qué notas, qué ventajas podemos decir que tiene este tipo de aprendizaje o este tipo de tratamiento terapéutico en grupos con respecto a uno más individualizado? Bueno, mira, Laura, el trabajo en grupo es, es difícil en el sentido que no todo el mundo le gusta pertenecer a un grupo. No todo el mundo tiene la valentía o el aquel o deja el miedo atrás de decir voy a enfrentar mi realidad, sea porque en este campo de ABA, de decir yo soy padre de un niño con autismo, o simplemente necesito ayuda, no todo el mundo sale a buscar la ayuda. Pero una vez que las personas dan el paso, como que se sienten más apoyados. Entonces, de manera individual, te estamos dando el apoyo. Tú y yo estamos viendo la retroalimentación tuya hacia mí y yo hacia ti, pero de manera grupal, como hay otras experiencias, los padres como que se sienten más tranquilos, se sienten más serenos porque se dan cuenta que no están viviendo solo su realidad, están compartiendo experiencias y el miedo como que disminuye un poquito y tienen esa sensación de que, wow, me siento apoyado, voy a salir de ese cliché de que esto me pasaba solamente a mí y no es a mí solamente. Tengo una comunidad que está enfrentando estos problemas, pero además le permite, en base a las experiencias de qué le funciona a un padre y qué no le funciona, también llevarlo a mi vida cotidiana. Y eso es bueno, porque entonces cuando escuchamos las experiencias de otros padres decimos, ah, mira, si yo he estado en esta situación, que mi hijo me ha hecho un tantrum y no sé, esto no me ha funcionado, pero mira, voy a tener en cuenta esto que le funcionó a este padre. Y cuando vienes a ver, como que tiene mucha más ventaja en ese sentido. Sí, y tú hablabas y pensaba, ¿no? Cómo también em, la imitación, o sea, la imitación que no solo es en acciones, o sea, saber imitar, por ejemplo, em, cómo reforzar apropiadamente o cómo enseñar a escribir, porque bueno, nos pasa cuando estudiamos, ¿verdad? Estamos imitando a nuestros profesores en cualquier nivel de enseñanza, estamos Exacto. aprendiendo de esa forma también, pero pensaba en imitar sobre interioridades como las emociones, o sea, como esta inteligencia, esta educación emocional que tanto se trabaja también en los grupos, que además es ante situaciones en que somos vulnerables, necesitamos ese apoyo, esa ayuda, o sea, cómo viene a resurgir, ¿no? Esa importancia de que el aprendizaje en grupo no es solo un aprendizaje de conocimiento, sino también de cómo vivir de una forma más adecuada nuestras emociones, nuestros sentimientos. Exactamente. Este aprendizaje vicario es la imitación de la observación de la conducta de otro. Entonces, esto lo vemos mucho, por ejemplo, cuando una madre dice, realicé tal método que escuché y me funcionó. Entonces, como que cuando se dan las experiencias, los diferentes padres plantean sus diferentes estrategias hacia sus niños, hacia los desafíos que se le presentan. Entonces viene aquel padre, como decíamos anteriormente, que lo tiene en cuenta y dice,
esto me funcionó, lo hice exactamente como lo escuché, pero también lo vemos en las emociones. ¿Ves? Porque observamos que experimentan las mismas emociones en muchos de los padres: el miedo, el temor, el sentimiento de culpa. Y esto como que en este grupo también te ayuda a disminuir un poco esas emociones, porque entre los mismos padres se van apoyando y van diciendo, no, 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 me di cuenta que realmente yo no tengo culpa de esto, sino que el proceso era de esta manera. Entonces está el padre que sentía eso mismo y dice, wow, tienes razón. Entonces es muy importante en la vida, en la práctica, la imitación de eso que observamos que a otros le funcionan y a otros no le funcionan. Pero bueno, por supuesto, cada cual se va a ir por la parte que le funciona y que es adecuado para su vida diaria. Sí, o sea, es este aprendizaje como me estás explicando, como que es más fácil cuando observamos a otro hacer lo que queremos aprender, que, por ejemplo, leerlo o escuchar una conferencia, por ejemplo, pienso ahora con la tecnología, desde el televisor o tal, o sea, si experimentamos ese tipo de experiencia, pero directamente con las personas que lo hacen, pues podemos aprender de una forma, digo yo, que más rápida, más efectiva, ¿verdad? Claro. Y entonces ahora, bueno, viene a mi mente, por supuesto, el proyecto en el que participas, que es el proyecto de entrenamiento grupal a padres de la agencia American Behavioral Solution, al que todos están invitados, no solo presencial, ¿verdad? Sino también online, pueden conectarse una vez al mes y pertenecer a este grupo de apoyo, de conocimiento también. Ana, entonces, hablábamos, por ejemplo, de red de apoyo. Ujú. Y es lo que hablabas, o sea, cómo el sentir que pertenecemos, que lo decías, a veces puede ser difícil mostrarnos tal cual somos con nuestras vulnerabilidades, ¿verdad? Pero eso es hasta un gran paso porque es el paso de la aceptación y es el paso de mostrarte así como eres con tus circunstancias, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué los grupos funcionan también como red de apoyo? ¿Qué es una red de apoyo? Los grupos funcionan como red de apoyo, Laura, porque este grupo está conformado por personas que comparten una misma situación. En este caso, todos los padres que están ahí tienen un niño con autismo. Entonces, ya es sentirse en comunidad, es sentirse apoyado porque están ellos y estamos los profesionales de este lado, un analista de conducta, un psicólogo, yo como terapeuta de conducta, y tratamos de darle estrategia, alternativas, de enseñarle métodos a esos padres que vienen con diferentes dudas, con diferentes incertidumbres, pero además que están aprendiendo a lidiar, a enfrentarse a todos los desafíos que se presentan. Eh, Decías algo importante, solamente el hecho de el padre pertenecer al grupo y de estar ahí, ya eso es un acto de valentía, porque como decía, no todo el mundo da ese paso. Es que es difícil para cualquiera, ¿verdad? Exacto. Entonces ya el que está es porque ya pasó por esa etapa de duelo y ya está en esa última etapa de aceptación, o quizás todavía no de aceptación total, pero sí ya está en ese alcance y está buscando ayuda. Y está abierto a recibir ayuda, a recibir estrategias, a recibir modificaciones, a escuchar la experiencia. Y ahí es cuando ese padre que a lo mejor va por primera vez, con un poco de duda, con un poco de miedo. Hay veces que los padres no van pensando que necesitan saber, y es lo primero que le decimos, no necesitan tener conocimiento de nada, simplemente necesitan dar el paso, pertenecer y van a ser escuchados, que eso es una cosa fundamental. Pero además van a salir de cada encuentro muy nutridos en conocimiento, porque en cada encuentro se le da un tema
relacionado con las conductas, relacionado con las habilidades de los niños con autistas. Y además, siempre se da la oportunidad de esos padres dar su experiencia acerca de eso que estamos hablando en su día a día. Entonces siempre está el padre que tiene la duda porque ya tuvo una experiencia y no fue agradable, y entonces en ese momento se le da la alternativa de qué le puede funcionar o qué debo de hacer. Específicamente para su caso, ¿no? Específicamente, exacto, para su caso, pero también en sentido general, porque bueno, todos los niños no funcionan igual. Y también está el padre, que ahí viene lo que estábamos hablando ahorita del aprendizaje vicario, que dice, ¿sabes qué? Yo tuve una situación parecida. Yo fui un día a la tienda con mi niño y mi niño me hizo un tantrum porque quería un juguete. Y yo hice esto y esto y me funcionó. Entonces ahí va donde ese padre que no le había funcionado esa técnica o no había pensado en esa alternativa dice, sí, para la próxima lo voy a hacer de esa manera. Y bueno, lo hace y a veces le funciona. Y en el próximo encuentro dice, ¿sabes que hice lo que escuché y me funcionó? Hice esto y fue magnífico. Se convierte más que en red de apoyo en una comunidad y en una familia, porque unos a otros se van apoyando y se van animando, se van dando fuerza, se van dando esperanza y se van sintiendo que no están solos, que eso es lo fundamental. Sí, y hablas que de padres y hemos visto también abuelos, hermanos y muchas caras recurrentes, o sea, personas que van cada encuentro. Por ejemplo, coméntanos alguna experiencia, algo de esas personas que no faltan, que están allí una vez al mes, un sábado, dedicando 2 horas a estar en este grupo. Por ejemplo, una experiencia de alguien que haya contado el impacto que ha tenido este tipo de aprendizaje y de pertenencia en grupos, de sentir que estamos juntos en algo. Sí, es maravilloso realmente porque cada padre que llega muy tímido, con mucho miedo de hablar, con mucho miedo de expresarse, con mucho miedo de contar su experiencia porque piensa que es la peor o piensa que lo que va a decir no va a ser agradable. Y una vez que empiezan a sentir, como que siempre acuden, casi todos. Entonces tenemos padres que no faltan a ningún encuentro de entrenamiento grupal para padres. Porque han dicho, por ejemplo, hay una madre que siempre dice que desde que fue la primera vez, como que siente que su vida cambió, que se le incorporó más conocimiento, más alternativas, más recursos para ella como para poder afrontar su situación. Y que en cada sección grupal sale con un conocimiento nuevo. Entonces ella trata de no perderse las sesiones grupales. Y es que yo creo que desde que estoy participando nunca ha faltado. ¿Por qué? Porque le gusta vivir ese momento. Además que tenemos que tener en cuenta que es un espacio donde es para ellos, para sentirse escuchados, porque hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Muchas veces esos padres, las 24 horas del día, estamos en función de los hijos y nadie está en función de ellos. Entonces son 2 horas como que se sienten escuchados, se sienten deliberados, se sienten entendidos, se sienten comprendidos, y es un set de emociones que ellos experimentan que es muy difícil como que dejar de asistir, porque es el momento que tienen para ellos, para pensar, para analizar y para ser escuchados, que es una cosa fundamental. Sí, porque es un aprendizaje que no solo está destinado a que usted como cuidador pues tenga competencias, ¿verdad? Y le funcione y le resulte en su cotidianidad con la persona neurodivergente que
que vive, ¿ya? Y además ayude así a la persona, sino que además es un espacio también para el crecimiento personal, como decías, donde han hablado temas, por ejemplo, como la resiliencia. ¿Qué otros temas se tratan, por Sí, ejemplo? mira, hemos dado temas de resiliencia, sobre lo ahorita estaba diciendo sobre las etapas de duelo, eso es la parte psicológica, pero en la parte de ABA hemos dado temas sobre los tipos de conducta, verbales y no verbales, entrenamiento de comunicación funcional, temas sobre los grupos sociales, las habilidades sociales y así diversos tipos de temas y de conocimientos, todos en función de ABA, todos en función de ese niño con autismo y de cómo el padre, que es el que está viviendo el día a día en sus hogares, pueden como que afrontar y tener herramientas para las diferentes situaciones que se pueden presentar. Sí, qué interesante, Ana. Y qué importante cuando podemos, por ejemplo, supongo que para ti que trabajaste con grupos desde que iniciaste tu carrera, que estabas de prácticas, ¿no? Y estudiabas a la vez tu bachelor y bueno, miras a un país diferente y puedes seguir en el mundo de la psicología y además también tener la experiencia de trabajar en grupos. Qué importante ver cómo realmente todo lo que aprendemos en materia de psicología, de conocimiento teórico, o sea, aplicado a la práctica, tiene allí su eco positivo, efectivo, realmente funcional. Si tú fueras a darle un consejo a las personas que estuvieran escuchando este podcast, de por qué pertenecer a grupos, de por qué aprender en grupos puede ser una opción muy viable, no solo para el aprendizaje propiamente, sino para nuestro desarrollo personal. ¿Qué sería? Bueno, no tengas miedo. No tengas miedo de dar el paso, no tengas miedo de pertenecer, no tengas miedo de buscar ayuda. No tienes que llegar sabiendo ni teniendo conocimientos, al revés. Te vas a nutrir de conocimiento, te vas a nutrir de herramientas, te vas a nutrir de métodos y poder afrontar mejor tus días a día con tus niños. No tengas miedo de pertenecer a un grupo porque más que un grupo va a ser una familia de personas que tienen niños con la misma situación, con la misma condición, donde cada cual va a contar su experiencia, donde también se les va a dar alternativas y donde van a salir con una cantidad de conocimientos que le van a servir para su vida diaria. Entonces, el único consejo que le puedo dar es que no dejen perder la oportunidad, quítense el miedo que puedan tener, la inseguridad o ese sentimiento de que, ay, no vale la pena, si al final yo soy la que no, porque realmente sí vale la pena, porque te vamos a ayudar, no vas a estar solo, no te vas a sentir solo en este proceso, te vas a sentir en compañía, te vas a sentir apoyado, te vas a sentir guiado y tomado de la mano, porque siempre vamos a demostrar que siempre estamos constantemente ahí para cualquier duda, para cualquier situación. Qué bien, qué interesante. Y usted puede ver, ¿sabe? Todos estos encuentros que ocurrieron durante el 2025 lo puede ver a través de nuestra plataforma educativa en The ABS Community. Aquí le estoy dejando el link, el código QR, donde puede acceder directo, muy fácil, y ver allí en el entrenamiento grupal a padres, Parent Training 2025. Usted puede ver todos estos encuentros y ver la experiencia grabada, allí testimoniada. Yo creo que es importante esto que hemos podido debatir aquí. Vimos desde el punto de vista de la psicología cuánta certeza existe y desde el punto de vista de la experiencia también. Ana, muchas gracias por tu tiempo, por haber estado acá con nosotros y por ese trabajo tan hermoso que realizas. Gracias a ti, Laura, por la invitación. Así es. Y a ustedes nada, yo los invito a que no se pierdan ni un capítulo de este podcast Voces que Transforman del proyecto ABS Community, que está pensado para ustedes, para usted, para que se acerque más a entender a los demás, a entenderse a sí mismo desde el descubrimiento del comportamiento humano y todas esas herramientas que existen que nos pueden ayudar muchísimo y sobre todo
pueden transformarnos. Así que hasta el próximo episodio. Nos vemos y muchas gracias.